La brecha salarial por género en Chile. Esta presentación se basa en el artículo de Gabriel Cruz y Tomás Rau, The Effects of Equal Pay Laws on Firm Premiums, publicado en Labor Economics el año 2022. Se puede obtener el working paper en el siguiente enlace, donde además el autor, Tomás Rau, resume brevemente de qué se trata su estudio. Señala que la investigación ocupó datos administrativos del seguro de cesantía y no de encuestas, para de esta forma minimizar el error de medición de los salarios. Se encuentra que la brecha salarial de género en Chile está estancada en torno a un 24%, pero muestra heterogeneidad por sectores y por tamaño de empresa. ¿Qué significa que haya heterogeneidad por algo? Significa que los resultados encontrados no son uniformes, sino que se encuentra diversidad. Es decir, al analizar los datos de subgrupos de la muestra, se encuentran resultados distintos a los obtenidos para la muestra completa. ¿Qué resultados heterogéneos se encontraron? Se encontró que en las empresas con hasta 10 trabajadores la brecha salarial es de 8%, pero en las empresas de 200 trabajadores o más, la diferencia entre sueldos puede llegar al 36%. Es decir, la brecha salarial es mayor en las empresas grandes. Por otro lado, se encontró que la brecha salarial depende del sector económico, y hay casos extremos. En el sector financiero, los hombres ganan un 9% más que las mujeres, mientras que en la minería ganan un 48% más. Se estima que el 39% de la brecha salarial de género se debe a las políticas de pago de las empresas, ajustadas por nivel de educación y habilidad de los trabajadores. Pero, ¿cuánto se debe al poder de negociación? ¿Y cuánto se debe a la sobre- o subrepresentación de mujeres en las empresas que pagan menores o mayores salarios? Los autores encuentran que el poder de negociación explica una parte menor. La mayoría de la diferencia, un 32% de la brecha, tiene que ver con la sobrerepresentación de mujeres en empresas que pagan menores salarios y una subrepresentación de trabajadoras en empresas que pagan altos salarios. Solo un 7% de la brecha salarial de género se explicaría por diferencias en el poder de negociación. Además, se analizó el efecto de la Ley de Igualdad Salarial de Chile del año 2009, la cual establece la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Se encontró que la ley redujo la brecha de género en la prima salarial, pero solo en 1,2 puntos porcentuales solamente. Se encontró que los efectos son mayores en las empresas expuestas a mayores multas, pero este no supera el 6,5%. La interpretación de este resultado es que este tipo de leyes afecta el poder de negociación, pero no las políticas de contratación de las empresas. Y dado que el poder de negociación explica tan poco de la brecha, es muy difícil que estas leyes contribuyan a disminuirla. A continuación, analizaremos el paper en detalle, partiendo por la introducción. En muchos países, la brecha de género se ha estancado durante las últimas décadas, pese a los mayores logros educacionales de las mujeres y a su mayor experiencia en los mercados laborales. La literatura reciente ha buscado explicar este problema estudiando el rol de las primas salariales específicas por empresa en la brecha de género y su evolución en el tiempo. Se encuentra que estas primas específicas explican una proporción significativa de la brecha de género y efectivamente pueden explicar las tendencias recientes en la desigualdad salarial. Estos efectos se pueden atribuir a las políticas de pago de las empresas, que han sido perjudiciales para las mujeres. En otras palabras, en muchos países se ha observado que la brecha de género ha tendido a disminuir, pero luego de un tiempo disminuyendo, la brecha se estancó. Y una posible causa, y que de hecho puede explicar las tendencias recientes, son las primas salariales específicas por empresa, que es lo que este paper estima.
Sin embargo, los autores mencionan que no se encuentra literatura que estudie cómo las políticas públicas pueden afectar dichas primas, que es la contribución que hace este artículo. El paper analiza el efecto de la Ley de Igualdad Salarial en las primas específicas por empresa, usando datos del periodo 2005-2013. Antecedentes. Chile presenta una de las más bajas tasas de participación laboral femenina, tanto entre los países de la OCDE como entre los países latinoamericanos. Es decir, no solamente cuando nos comparamos con los mejores países, sino también con otros países latinoamericanos, se encuentra que Chile tiene una baja tasa de participación laboral femenina. Esto se observa pese a los grandes avances de la década de los 2000, gracias a políticas públicas que han tenido resultados positivos. Al analizar las cifras, se encuentran algunos detalles relevantes que aportan a entenderlas. La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha sido homogénea. Existe segregación de género por industria. Esto implica que las mujeres se encuentran en trabajos de menor calidad que los hombres. Medidas recientes indican que las trabajadoras chilenas ganan entre un 18 y 23% menos que los hombres, lo que ubica al país en el percentil 60 de la distribución de la brecha salarial por género de la OCDE. En los años 60, las mujeres ganaban la mitad que los hombres. En el periodo 1990-2006 se registró una caída continua de la brecha, de un 38,6% a un 18,5%. Desde entonces, la brecha se ha mantenido en torno a un 20%. Este estancamiento en la reducción de la brecha salarial es consistente con lo encontrado en países desarrollados. Es algo que no solamente ha ocurrido en Chile, sino en todo tipo de países. En este contexto, se promulgó la Ley de Igualdad Salarial en noviembre de 2009. Ley de Igualdad Salarial. La Ley de Igualdad Salarial de 2009 estableció la igualdad de remuneración en trabajos de igual valor en empresas de 10 o más trabajadores. La ley aplica multas por incumplimiento, que aumentan con el tamaño de la empresa. Además, obliga a las empresas con 200 o más trabajadores a publicar un registro con la descripción de los cargos y sus funciones específicas, lo que permite conocer cómo fijan sus salarios y los procedimientos de promoción. Las empresas con menos de 10 trabajadores no sujetas a la ley constituyen un 37% de las empresas en la muestra del estudio, pero solo un 5% del empleo total. En contraste, las empresas con 200 o más trabajadores representan solo un 4% del total de empresa, pero cerca del 47% del empleo total. Por lo tanto, la ley potencialmente puede afectar a una proporción significativa de la fuerza laboral. Datos. Se usaron datos administrativos del seguro de cesantía. Por lo tanto, los datos consideran únicamente a trabajadores formales, que constituyen cerca de un 70% de la fuerza laboral. Se tienen datos de características individuales, como la edad, educación, género, estado civil, región, periodo de afiliación y salario imponible. Estos datos se usaron para construir un panel mensual. El estudio se enfocó en hombres entre 19 y 65 años y mujeres entre 19 y 60 años, con al menos un año de experiencia laboral formal, es decir, más de 12 contribuciones mensuales al seguro de cesantía. Para el periodo 2005-2013 se tienen datos de 1,1 millones de trabajadores, observados durante 13 a 96 meses, 55 meses en promedio, con un identificador de empleador. En total, se tienen cerca de 44 millones de observaciones para los hombres y 20 millones para las mujeres. Se encuentra que las mujeres son más jóvenes, más educadas y ganan menos que los hombres. El hecho de que sean más jóvenes puede indicar de que tienen menos experiencia laboral. El tamaño promedio de la empresa se ubica entre 8 y 11 trabajadores. También se analiza una submuestra, donde se conectaron trabajadores y empresas. Es decir,
una submuestra que incluye observaciones de individuos y meses para un grupo de empresas conectadas por la movilidad de trabajadores. La submuestra corresponde a un 90% de la muestra total, lo que se explica por la alta movilidad del mercado laboral chileno. La reasignación de trabajos en Chile, medida como la tasa de entrada y salida de trabajadores a nivel de la empresa, es de cerca de 37% en el periodo 2005-2014. En otras palabras, cerca de un 37% de los trabajadores cambió de empresa durante el periodo 2005-2014. En este cuadro se muestra la estadística descriptiva para la muestra completa y para las submuestras. Por ejemplo, se observa que los hombres tienen casi 37 años en promedio, mientras que las mujeres tienen 35 años. También se observa que los hombres tienen 9,3 años promedio de escolaridad, mientras que las mujeres tienen casi 10 años. También es mayor la fracción con educación secundaria y terciaria en el caso de las mujeres. Se observa que el salario por hora real es menor en el caso de las mujeres. Metodología. Se usa un modelo econométrico que permite estimar la prima específica por empresas, para hombres y mujeres. Este modelo también permite descomponer la prima específica por empresa en Sorting Effects y Bargaining Effects. Sorting Effect es el efecto que se debe al ordenamiento de las trabajadoras en empresas que pagan bajos salarios. Es decir, es menos probable que las mujeres sean contratadas en empresas que pagan altos salarios. Bargaining Effect es el efecto del poder de negociación, es decir, la capacidad de los trabajadores de extraer rentas de las empresas cuando negocian sus salarios. Respecto de este segundo efecto, Bargaining Effect, el poder de negociación, veremos qué dice la literatura. Se argumenta que las mujeres negocian sus salarios de forma menos agresiva que los hombres. La evidencia de la psicología social muestra que las mujeres son menos propensas a negociar con sus empleadores y que son menos exitosas en las negociaciones. Otros estudios han encontrado que las mujeres también tienen expectativas salariales menores. Piden un salario menor que los hombres. También se ha encontrado que las mujeres cambian de trabajo tan frecuentemente como los hombres, pero en cada cambio aumentan su salario menos que los hombres. Se piensa que las mujeres valoran otros aspectos del trabajo, como la cercanía a la vivienda y la flexibilidad horaria, lo que puede tener que ver con otras restricciones que enfrentan las mujeres, como la necesidad de cuidar a los niños. La versión más simple del modelo es la anterior, representada por esta fórmula, donde la variable dependiente es el salario del trabajador y en el periodo T en la empresa J, que también está asociada al trabajador y al periodo. Alfa es un vector de efectos fijos individuales que captura características de los trabajadores que son invariables en el tiempo. Psi es un vector de efectos fijos por empresa que representa la prima específica por empresa. Es decir, esta variable representa las diferencias salariales que son específicas a las empresas. Por ejemplo, si yo trabajara como profesor en una universidad haciendo un curso determinado y trabajara en otra universidad haciendo ese mismo curso, yo tendría las mismas características, el curso tendría las mismas características, pero probablemente tendría un salario diferente, lo que se debe a que distintas empresas pagan niveles de salarios distintos. Esa diferencia es capturada por esta variable. X son las características de los trabajadores que varían en el tiempo. Y beta es un vector de parámetros para el género. En primer lugar, los autores hicieron estimaciones para trabajadores, hombres y mujeres, antes y después de la ley, y usaron un análisis de diferencias en diferencias para evaluar cómo la ley afectó la brecha de género específica por empresa. Luego compararon los efectos de sorting y poder de negociación, antes y después de la ley, usando las empresas con menos de 10 trabajadores como referencia, como grupo control. Finalmente, analizaron si la ley afectó los patrones de sorting,
En concreto, cómo la ley afectó la probabilidad de moverse a una empresa en el más alto o bajo quintil de la distribución salarial. Ya vimos los resultados. Los autores encontraron que la ley afectó poco a la brecha de género específica por empresa. También encontraron que el sorting no fue afectado, sino que la ley afectó exclusivamente el poder de negociación. Y por último, no hubo efecto en los patrones de sorting. Lo veremos a continuación en detalle. Resultados. Se encontró que las primas salariales específicas de las empresas explican un 39% de la brecha salarial de género, que en promedio fue de 25% durante el periodo 2005-2013. En otras palabras, de ese 25% de brecha salarial, un 39% se explica por políticas salariales específicas de las empresas, que terminan pagando menos a las mujeres con la misma educación y habilidad que los hombres. En este caso, la educación no se refiere a tener el mismo título universitario, sino el mismo nivel educacional, por ejemplo, educación secundaria o terciaria. Al descomponer este efecto se encuentra: los efectos de sorting corresponden a cerca de un 32-36%, es decir, cerca de un 92% de la brecha. Los efectos de poder de negociación explican entre un 3 y 7%, es decir, entre un 8 a 18% de la brecha de género. Se encuentra que el efecto sorting es mayor, aunque cercano en valor a los efectos encontrados en otros países. En Estados Unidos, entre un 25 y 27%, en Portugal, entre un 15 y 20%, y en Italia, entre un 21 y 23%. En Chile fue de un 32 a 36%, una cifra mayor. La diferencia se debería a que en Chile hay menos mujeres graduadas de carreras STEM y en medicina, que son dos de las áreas mejor pagadas del país. Estas diferencias podrían explicar la gran magnitud del efecto sorting encontrado en Chile. Se menciona que 9 de las 10 carreras mejor pagadas en Chile son STEM, mientras que solo el 21% de los graduados de estas carreras son mujeres. El promedio de la OCDE es muy superior, de 39%, y en Portugal un 57%, donde Portugal era el país con el menor efecto sorting. Medicina es la cuarta carrera mejor pagada del país. En Chile el porcentaje de mujeres en medicina es de 39%, mientras que en Portugal es de 53%. Este valor es relativamente bajo si consideramos que las mujeres son un 50% o más de la población. Los autores exploraron luego la heterogeneidad en los efectos encontrados. Se encontró que la brecha salarial de género aumenta con la edad. Es relativamente estable entre grupos educacionales. Es mayor entre quienes tienen contratos a plazo fijo que entre quienes tienen contratos indefinidos. Entre los trabajadores más educados, el efecto del poder de negociación es mayor que en los grupos menos educados. Por otro lado, la brecha salarial por género es mayor en empresas más grandes. En empresas con menos de 10 trabajadores, la brecha específica por empresa representa el 10,2% de la brecha salarial. En empresas entre 10 y 49 trabajadores, aumenta a 12,2%. En empresas con entre 50 y 199 trabajadores, sube a 37,4%. Por último, en empresas con 200 o más trabajadores, sube a 46%. El análisis por sector económico encontró que en el sector financiero los hombres ganan un 9% más que las mujeres, mientras que en minería ganan un 48% más. Respecto del impacto de la Ley de Igualdad Salarial, se encontró que esta ayudó a reducir la brecha salarial de género en un 1,2%, que representa un 5% de la brecha salarial. Se encontró que las reducciones fueron mayores en empresas grandes, con 200 o más trabajadores, que estaban expuestas a mayores multas y requerimientos de divulgación de información. Se estimó entre un 1,1 y 1,6%. También se encontró que la ley actúa a través del poder de negociación exclusivamente, sin impacto en el canal del sorting. Por lo tanto, el bajo impacto de la ley se debería a que el poder de negociación
representa una parte menor de la brecha salarial.